Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de periodistas en Astillero Informa y para mí es un verdadero privilegio saludar a los colegas de esta gran mesa de periodistas. Y bueno, me dicen por orden de aparición, me parece Arnoldo Cuéllar, periodista y fundador de PopLab. Bienvenido, Arnoldo. Gracias, Marta Olivia. Buenas tardes. Felicidades a todos los que estamos aquí y a los que nos ven, desde luego. Gracias. Tenemos a Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página. Bienvenida, Dani. Hola, Marta Olivia, qué gusto verte y qué gusto platicar con los tres. Los he visto, los he estado siguiendo ahora en estos días de vacaciones de julio y digo, qué bárbaro ese Julio, cómo nos pone a todos a trabajar, ¿verdad? Pero muy contentos de vernos siempre, un gusto. Gracias, buenas tardes. Y bueno, a nuestro conductor designado esta semana, Temoris Greco, admirado periodista y analista independiente. Muchas gracias, Marta Olivia. Ahorita que dijo Daniela Pastrana sobre las vacaciones de julio, yo pensé que no es en diciembre, pero no, se refiere a las vacaciones de Julio Hernández Astillero. Qué gusto, Arnoldo, Dani, hola, Marta Olivia. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, comenzamos y bueno, estamos haciendo aquí la guardia en lugar de nuestro admiradísimo colega, maestro Julio Hernández López, Julio Astillero. Así que vamos a estar hoy moderando y nosotros regresamos también la otra semana a acompañarlos. Por lo pronto, damos entrada a nuestra mesa de periodistas. Y bueno, uno de los temas fundamentales, estamos a 5 días de que concluya el 2023. El balance del 2023. Hay dos temas, me parece que son de los más importantes, la seguridad y la economía. Y es que en el tema de la seguridad, comparado con las cifras del 2022, se registra una leve mejoría en la incidencia delictiva en México, específicamente en lo referente a 2 delitos de alto impacto, homicidios intencionales o dolosos y a los secuestros, cuyo total es menor del año pasado. Pero robos y extorsiones, las cifras arrojan que no hubo mayores cambios en estos últimos años. Todo esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ¿cómo se vive, Arnoldo Cuéllar? Tenemos el caso de Salvatierra, Guanajuato, hace unos días, el 17 de diciembre. ¿Cómo se vive estos temas, estos balances por ejemplo, en Guanajuato, considerado el estado pues con el más alto nivel de inseguridad en el país? Gracias, Marta Olivia. Pues bueno, aunque contradicen en todo los gobernantes de mi estado al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, este es uno de los escasos puntos en los que están de acuerdo. Tanto el gobierno panista de Diego Sinue, el superpoderoso fiscal Carlos Amarripa, se cuelgan del clavo ardiente, del que también lo hace el presidente, para decir que ha disminuido ligeramente el número de asesinatos. A mí me parece que es una falsa optimismo, es una cifra, digo, está ahí el recuento, pero después de los picos a los que fue llevado este país, un ligero retroceso no nos regresan a la situación de paz que perdimos. En todo caso, habría que revisar por región. En Guanajuato, el año 2021 fue el que marcó el récord histórico de asesinatos, con cercanos a los 5,000. A mí la cifra no me queda muy clara entre el tema de carpetas que se abren por evento y el tema de carpetas por víctima, porque ahí hay una disparidad y además en ese recuento no entran los desaparecidos, que Guanajuato también ya tiene ahí también una aportación muy importante, lamentable pues. Pero a partir de ahí se vino una baja y es 2021 el año en el que se captura al capo del cártel Santa Rosa de Lima, un criminal que nunca debió llegar a los niveles a los que llegó de operación delictiva en Guanajuato, si no se piensa en la complicidad de las autoridades locales y nacionales. Y hay que recordar que nos referimos sobre todo a las del sexenio de Enrique Peña Nieto. 2019, el primer año de Manuel López Obrador, fue el año de la intervención en Guanajuato para descabezar este cártel. Con este resultado de la fragmentación y la dispersión de sus ejércitos de sicarios, que es lo que nos tiene situados en la violencia que se ha vivido en los últimos días y en las constantes masacres que también se convirtieron en la marca de la violencia en Guanajuato. Yo no creo que podamos compartir de alguna manera
este optimismo de esta disminución en las cifras como si ya fuéramos hacia una meseta. Sería una meseta muy alta si nos mantenemos en ella, pero además porque se observa que las causas no están siendo atacadas. La primera de ellas es la existencia de estas bandas armadas que se mueven impunemente, que si no realizan este tipo de eventos de alto impacto como el que vimos en Salvatierra, de todas maneras están delinquiendo y están bajo un subregistro. De todas maneras son responsables de extorsiones, de asesinatos por goteo, de secuestros. Hay que recordar que el secuestro es un delito muy subregistrado porque regularmente no se denuncia y menos el express, ¿no? Siempre aparece muy bajo en las estadísticas. El asesinato es inevitable, aunque también cuenta con el subregistro de los cuerpos que no aparecen, que es de los desaparecidos, ¿no? Entonces, aunque en este gobierno haya habido un freno a cierto tipo de actividad que nos llevó a las cotas de violencia que vivimos y quizás sea sensiblemente en el lado de los cuerpos policiales o de la actuación del ejército, que probablemente ha estado menos suelto y ha estado más supervisado, más ocupado quizás también en otros temas. Lo que sí no tenemos es un control de la actividad de las bandas delictivas, como lo vemos en Michoacán, como lo vemos en otros estados, ¿no? Y ahí creo que hay que hacer énfasis en que los gobiernos, los candidatos que están peleando el próximo gobierno, las candidatas en este caso, y también los candidatos a gobernadores, tienen mucho que decirnos con respecto a lo que piensan hacer frente a esto que prosigue, ¿no? Así es parte de los candidatos, las mesas, ya el tema de la seguridad. ¿Cómo se vive desde otro ángulo, Daniela Pastrana? Ya lo dijo Arnoldo, hay cifras, hay datos, las desapariciones, el gran tema pendiente de este sexenio. ¿Cómo se vive este balance desde periodistas de a pie, desde donde tú estás? Ay, bueno, mira, creo que es un tema complejo porque tiene demasiados claroscuros. Como bien dices, es el tema de las desapariciones, es el tema pendiente, pero porque tenemos un tema pendiente con la impunidad, que es el gran cáncer y que eso no va a ser un tema, lo sabíamos, de resolución sencilla, de resolución rápida, por supuesto, pero porque implica muchas cosas, entre otras, modificar y meterle muy fuerte al sistema de justicia, tanto de procuración como de administración o impartición de la justicia. Y creo que lo que nos deja como con un sabor agridulce, o más bien más agrio que dulce, es que no fue o que no ha sido un tema de prioridad en la agenda de esta administración, o sea, de prioridad real. Al principio se habló de que iba a ser la gran Secretaría de Derechos Humanos, eso dijo el presidente muchas veces, que Gobernación iba a ser ahora la Secretaría de Derechos Humanos, que iba a ser las víctimas, iba a ser como la atención prioritaria. Después vinieron una serie de cosas que rompieron esa relación, que la fracturaron. Para el presidente había un uso político del tema de las víctimas y ciertamente hubo algunas personas que utilizaron políticamente el tema de las víctimas, pero el gobierno se cerró, ¿no? Entonces eso fracturó la relación y al final, eso lo he dicho muchas veces, me parece muy lamentable porque al final no fue lo que quizá esperábamos, lo que vimos al inicio de la administración, que era al subsecretario Encinas en Tamaulipas, pues encabezando las búsquedas, eso fue muy, muy poco tiempo. Entonces, aunque ciertamente yo soy de las personas que piensan que sí es una situación muy distinta a la que pudo tener este país en 2009, 2010, que no te voy a contar a ti, Marta Olivia, cómo se vivió en Tamaulipas o cómo se vivía en Veracruz en la época de Javier Duarte, y que o cómo llegamos a estar también en otras zonas como en Coahuila, aunque ahorita hay esta incidencia de violencia muy grande en algunas regiones, pues ya las que dijo ahorita Arnoldo,
no han llegado, o yo no las he percibido, que llegáramos a estar a esos niveles tan terroríficos, en los que tuviéramos que llegar a un lugar y prácticamente encerrarnos con candados en un hotel para poder pasar una noche como nos ocurría a veces en Tamaulipas. Sí hay unas zonas de violencia muy fuertes, muy grandes, no es una cosa controlada para nada. Lo que ocurrió con los grupos del crimen organizado también es que se fragmentaron tanto, se pulverizaron, que de pronto ya casi en algunos lugares el problema es pasar de un municipio al otro porque pues se balcanizó el tema de los grandes grupos de del crimen organizado y se diversificaron las acciones. Entonces, el tema es que se volvió tan complejo el tema, digamos como la operación de estos grupos, y tomaron tal control de las distintas instituciones, tanto o sea, incluso tomaron control infiltrándose, ¿no? En algunos casos, en alcaldías, en gubernaturas, o sea, en gobiernos estatales, que nos iba a llevar, y eso creo que algunos estábamos conscientes que iba a llevar mucho tiempo y que requería una posición mucho más decidida o una, digamos, aunque fuera discursivamente, una acción muchísimo más constante de parte del presidente. Y el presidente pues optó por no hacerlo, ¿no? Esa es una cosa que creo que es la que nos deja con este sabor agrio, porque si bien se han disminuido, o sea, insisto, no estamos como llegó a estar el país en algún momento terrible, aunque esté muy malo, no es ese terrible, pues es un poco lo que dice Arnoldo, o sea, llegas a unos picos tan terribles que cuando le bajas poquito parece que pues ya le bajaste, pero sigue estando muy mal, o sea, sigue estando con unos niveles de violencia que son inaceptables, ¿no? Y bueno, pues el cierre ahora, el último que tuvimos, pues es este polémico, controvertido dato o informe sobre el tema de desaparecidos, que si bien trata de ser un poco más transparente de cuáles han sido encontrados, localizados o no, lo hace o se hace sin el acompañamiento de los colectivos, sin el acompañamiento de las familias, de las víctimas que han sido pues quienes todos estos años han tenido esa expertise. Entonces, pues cerramos todavía con un tema todavía más para echarle al desánimo. Pero bueno, pues creo que ese es el balance que tenemos, ¿no? Gracias, Daniela. Y precisamente mañana 27, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ahí con el colega Ernesto Ledesma a hacer la confrontación de datos con el tema de los desaparecidos. Así que va a estar interesante la mañanera, ahora sí, de mañana 27. Temoris, México enfrenta un asombroso nivel de impunidad, 99% en los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Obviamente esta situación refleja una crisis profunda en justicia y los derechos humanos, y esto no lo digo yo, lo dice esta organización no gubernamental Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México. ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema? ¿Qué veremos o qué es lo que ves ya de adelanto con esa? Sé que no tienes tu bola de cristal, pero sí analizas la realidad. Y en este tema, ¿qué esperamos mañana con estos datos, videos y demás reveladores? ¿Y en qué sigue pendiente o qué es lo que debe hacerse? Mira, yo donde he observado más o donde he estudiado más todo este fenómeno es en el asunto de la persecución de los delitos cometidos contra periodistas. En particular, se creó esta fiscalía especializada adentro de la Fiscalía General de la República, que se supone que debe, bueno, o sea, en realidad se creó como una simulación con Calderón, siguió siendo una simulación con Peña Nieto y sigue siendo una simulación ahora. Solamente unos pocos de los delitos de más alto impacto
O sea, los delitos que tuvieron mayor trascendencia frente a la opinión pública son investigados y se presentan resultados. La inmensa mayoría de los delitos cometidos contra periodistas no son ni siquiera investigados. En particular, en Ojos de Perro contra la impunidad, del colectivo al que pertenezco, hicimos un documental y una serie de reportajes sobre el caso de Francisco Pacheco, un caso que fue muy singular, muy especial, por el hecho del conjunto de instituciones del Estado mexicano que intervino en este caso. O sea, se metió la Fiscalía de Guerrero, se metió esta Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, que es federal, se metió la Comisión Especial de Atención a Víctimas, se metió el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y finalmente se metió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace ya 6 años para regañar, o sea, para observar todo lo que las otras 4 entidades habían hecho mal. Y de todos modos, nada cambió. O sea, no se hicieron las diligencias. Ese asesinato fue cometido en abril de 2016. No se hicieron las diligencias básicas. No se entrevistó a los posibles a los testigos, ni incluso a las personas que son sospechosas de haber ordenado el asesinato por una serie de elementos de investigaciones que Francisco Pacheco hizo en su momento y que causaron la molestia de los políticos que dominaban la ciudad de Taxco en ese momento. Y bueno, existe, sabemos, un pacto de impunidad, pero este pacto de impunidad también está amparado en deficiencias estructurales de la Procuración de Justicia en México. Para este documental fuimos a entrevistar a Ana Lorena Delgadillo, que es la presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que ha trabajado en muchísimos casos muy delicados y han investigado por qué no funciona la justicia. Y parte de lo que nos explicó Ana Lorena es que la justicia es selectiva porque no existen las infraestructuras ni el personal suficientes para atender todos los delitos. Un agente del Ministerio Público, le cae así de expedientes y ese agente pues, no tiene la posibilidad real de atenderlos. Entonces, ¿qué expedientes atiende? Pues con frecuencia aquellos expedientes para los cuales alguien que tiene interés de que se muevan, pues digamos, aceitan el proceso con un soborno. O incluso lo contrario, aquellos expedientes que alguien tiene la intención de que no se muevan y los detienen también con un pago o con algún tipo de presión política, de amiguismo, de compadrazgo. Es también la presión pública la que a veces logra que se mueva algún expediente, que la gente le ponga atención, precisamente por esa exposición que genera problemas políticos. Entonces alguien con poder dice, por favor, muéveme ya este expediente. Pero finalmente tenemos, o sea, ese es un tema que sigue estando fuera de la discusión pública. O sea, no es algo que nos tenga a todos discutiendo qué hacer. No tenemos a los funcionarios ni tenemos a los legisladores discutiendo qué diablos vamos a hacer. Y lo peor es que estamos condenados a sufrir el Gertzato, el periodo de 9 años que se cuenta a partir de 2019, o sea, hasta 2028, en el que Alejandro Gertz Manero sigue al frente de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo se va a combatir la impunidad? Uno, si no hay una discusión de fondo sobre el hecho, ni un propósito, o sea, ojalá que las personas que están siendo candidatas ahora lo lleven a sus propuestas y quieren realmente cambiarlo. Pero si no está en la discusión, ¿cómo lo van a hacer? Y lo otro es que pues estamos atados a Alejandro Gertz Manero y a toda su corrupción, y estamos también atados a una serie de fiscales estatales que han sido dejados por gobernadores no para buscar justicia, sino para que les cubran las espaldas tras su salida del poder.
Así es. Y bueno, respecto a estos datos, para redondear un poco, ya una investigación de la colega Valeria Durán hablaba de que los feminicidios en México, más de 10 años, solamente 25% habían terminado en una sentencia condenatoria. Así que esto sigue siendo bastante, bastante grave. En el tema, no sé si quieran alguien profundizar algo en este tema de la seguridad, o si no damos paso al de la economía, el tema económico, alguien le va a... Yo sí quisiera nada más comentar algo a partir de esto que dice Temoris, porque sí es un tema, es algo donde tendríamos que poner más atención. No solo es el asunto de las fiscalías, y ojalá fuera solo Gertz, ¿no? Porque dices, ojalá cambie a Gertz y ya con eso lo resolvemos. No, es un problema que está en todas las fiscalías estatales. O sea, se impulsó mucho esto de los fiscales autónomos, o sea, de las instancias autónomas, del cambio de procuración del procurador o la procuradora de justicia hacia las fiscalías, con la idea de que iban a ser las panaceas, y lo cierto es que no han funcionado, ninguna. La que digamos que funciona menos mal es la de la Ciudad de México, con sus distintas también complejidades que tiene la Ciudad de México, pero no ha funcionado este modelo, y sí tendríamos que revisar desde una mirada autocrítica de qué es lo que ha fallado o qué es lo que ha faltado porque ya tendríamos un tiempo suficiente con la creación de las fiscalías como para empezar a ir evaluando qué es lo que ha fallado. Y a nivel estatal, en todos los estados, las fiscalías se han convertido realmente también en una moneda de cambio político. Por eso me parece que es importante atender, por lo que decía al inicio, el tema de la impunidad, que pues es el gran cáncer que nos atora muchos otros procesos, y después el tema de la procuración de justicia, que efectivamente el Poder Judicial requiere muchísimo más cambios que solo la entrada o no de una ministra. Requiere, creo que cualquier persona, igual creo que lo he comentado aquí mismo, cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a un juicio del que sea, del tipo que sea, y que es una, o sea, digamos, yo digo, los ciudadanos mortales, los comunes y corrientes, los que no tienen las palancas, es una tortura pasar por cualquier tipo de juicio. Y si no conoces a un abogado, es una tortura. Entonces, esa área, para que realmente puedan empezar a verse cambios en el país eficaces o de mediano plazo o más robustos en la modificación de esta violencia que nos ha asolado durante ya casi 2 décadas, necesitamos que empiece a funcionar el sistema, todo el sistema de justicia, que funcione en las fiscalías y que funcione y que se hagan cambios profundos en el Poder Judicial. Bien. Bien, y bueno, tenemos aquí un experto en el tema de las fiscalías de los estados, que es Arnoldo Cuellar, que él ha investigado y bastante bien, y PopLab ha tenido reconocimientos no solamente nacionales, sino internacionales por fiscal, el fiscal eterno, el mini gobernador. ¿Podríamos decirle, Arnoldo? Pues es más que eso, porque los gobernadores de alguna manera tienen que rendir cuentas y Carlos no lo hace. Es más impune aún, ¿no? Pero mira, no es el problema solo de Guanajuato, y tiene razón mucho lo que dijo Daniela. El tema es que este cambio, los fiscales autónomos hay que recordar que son, digamos, la cereza del pastel de la reforma penal que nos llevó al sistema controversial, acusatorio, lo nombran otros, que cambió la vieja forma de procesar los juicios en México y que estuvo muy vigilado, intervenido. Fue un trabajo de consenso por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones universitarias, institutos de investigaciones jurídicas que intervinieron mucho durante, pues a lo largo de varios gobiernos. Esto inició con Fox, siguió con Calderón y entiendo que incluso con Peña Nieto todavía se dio el gran debate del pase automático y del fiscal autónomo, etcétera, de la fiscalía que sirva, donde veíamos esta incongruencia de que mientras los panistas peleaban un perfil determinado para el fiscal de la República, no lo hacían en los estados donde ellos gobernaban, no solo Guanajuato, ¿no?
Pero después no vimos que esa sociedad civil que sugirió los cambios, seguramente con el mejor ánimo y producto de estudios de gabinete pues no sé, un aparato de observación de la realidad y estudios comparativos con otros países, después no ha seguido revisando paso a paso el avance o el no avance del modelo que sugirieron y que quedó plasmado en ley. Hay algunos estudios, cada año se hacen, obtienen recursos de fuentes de financiamiento, sobre todo del extranjero, para evaluar a las fiscalías. Y son trabajos que realmente, dentro de lo técnico, son muy laxos, porque nunca le entran al tema político de fondo. O sea, nunca revisan por qué las fiscalías están dejando de hacer cosas. Dice Temoris que avanzan los expedientes que son aceitados por dinero, y es indiscutible. Pero también avanzan los expedientes donde tienen interés los propios fiscales, como pasó con Gertz Manero y el caso contra su familia, o donde tienen intereses políticos para hacer favores, o donde frenan la acción de la justicia para hacer otro tipo de favores. Y los mecanismos que de buena fe ideó el nuevo esquema, el nuevo proceso penal, son utilizados muy gandallamente para beneficiar o perjudicar dependiendo del caso. Puede haber medidas de compensación aplicadas de manera extrema para que un individuo que puede ser culpable de un homicidio nunca pise la cárcel. Hay casos, en Guanajuato hay casos, están bien documentados. Y puede haber otros casos donde incluso un homicidio culposo, donde se quiera presionar al causante de alguna manera, puede ser abordado con un rigor extremo, ¿no? Y vemos que pues en realidad la justicia sigue siendo discrecional y sigue siendo en la medida en que los que la procuran y dictan sentencias lo deciden. Nos dijo alguna vez cuando estábamos trabajando el tema del fiscal de Guanajuato, el ya fallecido prematuramente y lamentablemente Alejandro Ope, que no había fiscalía en México capaz de procesar con las infraestructuras conocidas más de 3,000 homicidios al año, que eso era irreal. Entonces, ¿por qué no observar a ver eso? Se gastan enormes cantidades del presupuesto público en estos juguetes tecnológicos supuestamente para impedir que se cometan delitos que de todas maneras se cometen, pero no se gastan en la otra parte, la parte donde sería sancionado el delito, combatida la impunidad y, bueno, pues mandar la señal inhibitoria de que quien delinque lo paga. Por eso la impunidad campea y por eso hay quien saca una metralleta y dispara contra un grupo de jóvenes sabiendo que es remoto que pueda realmente hacerse cargo de un crimen tan brutal, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran asignatura pendiente y no excluyo que hace falta de nueva cuenta que participe la sociedad civil, que sea autocrítica, que desde luego nadie culpa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de este deterioro, pero sí de haberse desentendido de él en muy buena medida. Tampoco parece preocuparle demasiado. Y bueno, pues va a ser una tarea que quedará pendiente para el siguiente gobierno. A mí me causan particularmente escozor los mensajes cuando el presidente dice que confía mucho en Alejandro Gertz. Digo, seguramente confía personalmente, seguramente se conocen de mucho tiempo, pero realmente no está haciendo su trabajo y no está avanzando ni un ápice en el combate a la impunidad. Y que el presidente lo diga de esa manera, pues habla de la convalidación de una omisión enorme, ¿no? Así es. Y bueno, para abonar al respecto de las fiscalías en Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios Mojica es utilizado todavía por Francisco García Cabeza de Vaca para seguir persiguiendo a sus opositores desde el exilio, desde el autoexilio en Estados Unidos, y es una fiscalía que no funciona, que se dedica a acosar a periodistas, a perseguirlos, a pedirles a las oficinas de empresas de información que, pues, por favor, que les callen un poquito la boca. Eso es lo que se dedica a hacer en el caso de Tamaulipas. Temoris, para concluir con este tema, ¿quieres comentar algo? Sí, que bueno, el paso, la idea de pasar del sistema, o sea, de procuradores nombrados por el Poder Ejecutivo, por el federal o por el estatal, de pasar a tener esas fiscalías autónomas, pues era
independizar la Procuración de Justicia del poder político. Pero en realidad esto no ha ocurrido. O sea, por una parte, los fiscales le siguen debiendo el cargo al poder político concreto que operó para designarlos, que los propuso, que consiguió la mayoría necesaria, y por el otro lado, pues es un boleto para la impunidad. O sea, cuando la gente dice, ¿por qué no el presidente López Obrador destituye a Gertz Manero? Es que no puede. Para destituirlo sería Pero necesario. el problema es que ni siquiera quiere, Temoris. Ni siquiera puede, o sea, pero aunque quisiera. O sea, ¿qué tendría que hacer? Tal vez no quiere porque acepta que está fuera de sus manos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que requeriría conseguir una mayoría de 2/3 de un Senado que no está dispuesto a darle ninguna mayoría de 2/3. Ya quisiera yo ver a los senadores del PAN defendiendo a Gertz. Bueno, López Obrador se pelea con la Corte, no puede hacer mucho, pero lo intenta y lo declara todos los días. Con Gertz sencillamente no quiere, dice que pero confía. es que no, yo creo que no lo puede tumbar, que lo sabe, pero además que Gertz desde la Fiscalía sí le puede hacer la guerra a López Obrador. Sí puede ir a buscarle todo lo que hay ahí, real o percibido o inventado, y hacerle... Es terrible, porque entonces un ejecutivo con 30 millones de votos es rehén de un fiscal que él mismo sugirió y propuso. De eso exactamente estoy hablando. O sea, lo que el sistema que se creó, que se desarrolló, fue darle una beca millonaria pagada con nuestros impuestos a un hombre para que utilice a su gusto las estructuras de procuración de justicia, en el caso federal y también en el caso estatal. O sea, ahí tienes a tu señor Carlos Amarripa enquistado. No, aquí los panistas lo aman, lo salen a defender Pues sí. a cada rato y le van a hacer una estatua próximamente, quizás. Pero bueno, el caso es que ese sistema debe reformarse para que exista la posibilidad de llamar a cuentas a los fiscales para que expliquen qué es lo que están haciendo con la encomienda que les dieron. Porque lo que estamos viendo es que hay un uso más allá de la accountability, ¿cómo se dice? De la rendición de cuentas. Sí, y sobre todo este tema que tiene que ver con cómo están, ahorita que estamos hablando de las fiscalías y de estos casos y de esta situación, lo grave del asunto es que se convierten en superpoderes. Ya dijo Arnoldo, en Guanajuato es más que eso. Y en México, al saber esto, que yo lo recupero de Temoris, de que ni el presidente sabe, a ver, no quiero, y si me está escuchando Julio, que espero que no, que esté descansando, porque dice que tiendo a tamaulipizar, pero Cabeza de Vaca sigue ahí vigente. O sea, ¿en qué parte falló la Fiscalía General de la República para integrar las averiguaciones, las denuncias en contra de este personaje? Y si lo dejan avanzar, va a ser diputado federal plurinominal. Es decir, un personaje con cuentas millonarias por resolver. Y bueno, y la corrupción de los jueces federales, porque lo que hace son jueces a modo. Es decir, le sirven a él, protegen a su familia, a su gavilla, protegen sobre todo esto. Entonces, es grave lo que sucede no solamente con la Procuración de Justicia, sino con el empleo de la justicia, los juzgados y el Consejo de la Judicatura, que me parece le ha quedado de ver mucho, por ejemplo, a Tamaulipas. Pero vaya, perdón, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Y sí quiero insistir, es que independientemente de las personas, yo sí creo que hay que revisar el modelo y que las organizaciones de sociedad civil tendrían también que entrarle a una revisión autocrítica, porque durante tiempo, lo que decía Arnoldo, y muchos, ¿no? Estuvimos con esta idea de que se tenía que independizar del poder ejecutivo. Y estaba muy bien en el papel, pero los hechos, creo que el problema, colegas, es que se dio por hecho o se pensó o se parte de una premisa falsa, que es no van a tener intereses, o que los que son los juzgadores o los ministerios públicos no tienen posiciones de políticas o posiciones de interés. Entonces lo que se hace es quitarle en principio al Ejecutivo
ese poder de designar al procurador o esa relación de favores con el procurador y entregarlo a otro poder que tendría que ser, pues no sé, legislativo, ¿no? O los grupos de poder político que también tienen intereses. Entonces lo que se hace es que ya nadie, justo lo que ha pasado es que no son controlables y eso lo estamos viendo acá en estos niveles, pero también lo estamos viendo a nivel internacional, en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, estas superfiscalías que tienen intereses políticos y que se ocupan de o bloquear todo o también pues hacer su propio juego, ¿no? Entonces, lo que creo que requiere una revisión mucho más profunda del modelo y poder aceptar, decir, bueno, pues hay cosas que a lo mejor en el papel estaban bien, pero que tenemos que volver a revisar. Porque entonces tienes a estos personajes que entonces antes el presidente o el gobernador o quien fuera, pues le decía, la estás regando, te quito. Por bien, mal, regular, eso no es que yo quiera regresar a ese modelo, también lo quiero aclarar. Solo creo que esto, que nosotros muchos lo pensamos como una opción, parte de la premisa de que no van a tener intereses en la oposición o quienes definan o los acuerdos que tengan en el legislativo para nombrarlos, y al final de cuentas lo único que genera es estas figuras superpoderosas que no tienen rendición de cuentas a nadie. Así es. Vayamos con el siguiente tema, compañeros, y uno y que se me hace bien importante, y yo creo que podríamos seguir con esto del tema de seguridad porque da para mucho. Nuestro siguiente tema es rumbo al 2024, ¿cómo pinta este fin de año, este año nuevo, este 2024 a la cuarta T y la oposición? Morena y aliados gobiernan 23 de los 32 entidades federativas, incluyendo las que tienen mayores electores como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Puebla. Los estados que gobierna Morena y aliados suman un total un poquito más de 90 millones de personas, es decir, el 72% del total de los mexicanos. Arnoldo Cuellar, ¿qué viene para Morena? ¿Cómo ves este 2024, lo que nos espera o el balance de lo que ha sido el 2023? Tu micro. Digo que ahora sí sacamos la bola de cristal. Temoris, ya me regañaron tus fans porque te interrumpo. Perdón. Mira, siempre que me invitas una chela, tú... Bueno, te puedo interrumpir otras veces entonces. No, bueno. Sí, pero de chela la interrupción, ¿no? No es nada más una portada. Van como 4. De chela para la mesa. Mira, ¿qué veo como saldo un poco del 2023 que tiene mucha interferencia en 2024? Pues esta anticipación de las campañas que hizo trizas la legislación electoral, que a lo mejor yo no digo que la gente se haya portado mal, a lo mejor la legislación es la que es muy insuficiente y trata de constreñir demasiado el tema de cómo puede darse el debate político en una sociedad que apenas está estructurando su democracia, que la está construyendo, que no la tiene para nada acabada. O sea, quienes salen a defender al INE pareciera que ya tenemos el modelo ideal, se olvidan de que el INE, que hizo su chamba bien con todos los votos, lo hizo relativamente rápido, nos costó muchísimo dinero, nunca logró entrarle al tema y a veces creo que por falta de voluntad, por evitarse quebraderos de cabeza, del gasto excesivo, el gasto proveniente de fuentes desconocidas e ilegales, por supuesto, dentro de la norma electoral, en las campañas políticas y previo a las campañas políticas. No investigó las campañas de odio en anteriores elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese INE, que además intervino abiertamente en la polémica pública del país y tomó posturas, quizás un poco excediéndose en algunas de sus atribuciones, pues deja este escenario, ¿no? La imposibilidad de meter a un cauce lo que es el debate preelectoral, llamado preelectoral por la ley, pero que podría ser perfectamente ya desde un principio un debate por la disputa del poder y del proyecto de nación y que debería estar sobre la mesa y no por debajo de la mesa, que adelantó Morena y quizás la presidencia de la República también, pero que la oposición se subió alegremente y también caminó en ese sentido. Entonces ahí nos queda un pendiente de revisión de qué instrumento queremos para regular lo que es una
un trance muy delicado de una sociedad, que es la transmisión del poder, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues vamos a una elección donde si las cosas se mantienen en esta tesitura, que las siempre cuestionables encuestas, cuestionables por su propio historial, no por otra cosa, de cómo se han prestado a los intereses de los propios contendientes y cómo han fallado en las elecciones anteriores y cómo han hecho ridículos espantosos sin siquiera realizar la más mínima autocrítica, pero es el instrumento que tenemos a mano para calcular cómo están las cosas. Y si se mantuviera esta distancia, creo que facilitaría mucho el tránsito, pero si la elección se volviese un poco disputada, creo que nos encaminamos a una crisis muy seria por ese debilitamiento tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal, causado por los propios errores de sus integrantes y también agravado por el papel que tienen los actores políticos, que cuando les favorece son grandes defensores y cuando no también se convierten en saboteadores de la institucionalidad electoral, ¿no? Entonces, pues vamos a un año donde lo más deseable que pudiera ocurrir, y no por cuestiones partidistas o por preferencias o por simpatías, sería que los márgenes se abrieran un poco para evitar esa crisis que no nos exime como sociedad de tener que revisar. Quizás en un escenario menos tenso y conflictuado que el actual, las reglas que nos hemos dado para la transición del poder y para los protocolos que deben seguirse, para una cosa que es más importante que en sí mismo el instrumento, que es cómo vamos a discutir los pendientes que tenemos como sociedad, que están ahí, que es imposible ahorita en este momento que en una mesa pueda haber acuerdos sobre pisos mínimos por la tensión que estamos viviendo, ¿no? Uno de ellos, la seguridad, por cierto. Claro. Gracias, Arnoldo. Daniela, el PAN y el PRI, y digo el PAN y el PRI porque ya se están desligando el PRD y alguien pregunta qué es el PRD ya, ¿verdad? Bueno, el PAN y el PRI, su mayor apuesta es de que sea vencer a Morena y aliados para no lograr la mayoría calificada, las 3/4 partes del Congreso. Como has visto en este 2023 a la oposición, ¿crees que les mueva un poco? ¿Crees que lo logren? ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, yo creo que la oposición no está muy desdibujada, que va en una carrera contra sí, o sea, como metiendo puros autogoles, ¿no? No le veo pies ni cabeza a la oposición, esa es una realidad. Me parece que el problema que tiene Morena enfrente no es la oposición, aunque, bueno, voy a hacer una acotación ahorita, pero digo, en principio no es la oposición, sino Morena misma. O sea, Morena está peleando contra sí mismo, contra varios problemas que trae también arrastrando, y sobre todo creo que es si se da este margen, con lo que tendría que pelear es con el abstencionismo, porque si la gente ya da por hecho que va a ganar y que ya tiene un margen muy amplio y no está absolutamente convencido de sus candidatos, pues no va a salir a votar. Entonces, la gran carrera creo que ahorita, en este momento está enfrentando, si fuera ahorita las elecciones, Morena es una batalla contra, digamos, contra sus mismas fallas y contra sus mismas contradicciones. Ahora, esto puede cambiar porque ya vimos señales de que ante la falta de propuesta programática, de candidatos idóneos, de opción y incluso de una presentación básica ideológica de la oposición, que es imposible porque mezclaron una cosa rarísima. O sea, digamos, mezclaron, tiene una falla de origen, que es como el antagonismo de las propias historias de los partidos. Pero ante este desdibujamiento, lo que sí se ve que van a empezar a hacer, y eso lo vimos con esta imagen de la revista Siempre de Claudia Sheinbaum, que ha sido tan controvertida y que ha sido tan terrible, pues, es que se va a apelar a esto que le llaman y que le llamaron desde 2006 las campañas de contrastes, que básicamente es una guerra sucia, muy fuerte. Y uno de los temas que yo creo que se va a agarrar, por el cual se van a agarrar, como en el ámbito económico
no se puede, porque realmente lo que estamos viendo, estamos cerrando el año, el 2023, pues con unos números, miren, les voy a decir aquí, estaba leyendo una nota del País que decía, vean el título, decía remontada, optimismo y récords, ¿no? Así cierra un 2023 soñado para la economía mexicana, soñado. Yo dije, bueno, eh, imagínense, ¿no? Entonces, uno a veces tiene estas lecturas, lees la prensa corporativa y sí te llevas así como unas sorpresas con esos títulos. Bueno, él la soñaba, pero realmente lo que tenemos es un mercado laboral, dice ahí, sólido, el tema este de la inesperada, dice, actividad en Estados Unidos, tenemos fuerte inversión, un crecimiento que hace un año había algunos analistas que decían que no iba a llegar ni al 0%, y bueno, pues está teniendo ese crecimiento. Entonces, tenemos esto de que el Fondo Monetario Internacional consideró a México como una de las 12 países con mejores economías, ¿no? Arriba de España, de Corea del Sur o de Australia. Entonces, como por ese lado no va a estar muy difícil, ¿no? Porque incluso los proyectos de desarrollo del sureste, pues son factores que también están impactando en estos buenos números, la actividad económica está moviéndose, tenemos pues el aumento del salario mínimo, tenemos los programas sociales, pues yo creo que la campaña va a estar, y tenemos que prepararnos a eso por el tema de la seguridad, que claramente es el flanco más débil que tiene ahorita el gobierno de López Obrador, y creo que por ahí va a ser un tema, y eso es bien delicado. Ya lo hemos visto en otras elecciones, cuando se nos mete ahí todo el tema, pues, pues ha sido muy doloroso, ¿no? O sea, muy terrible. En elecciones anteriores aumenta la violencia, violencia contra candidatos, violencia contra periodistas, violencia contra personajes claves de la vida pública. Y creo que ese es para mí el mayor riesgo, ¿no? Que en una acción ya muy desesperada, pues le apuesten a estas campañas de contrastes y que quieran empezar en lugar de abonar para construir un mejor sistema de justicia, una mejor discusión de lo que se tiene que arreglar, pues lo que sea es empezar a atacar con esta campaña por el asunto de la inseguridad. Y me parece que ese es el escenario pues más riesgoso que podemos tener. Bien. Temoris, en esta evaluación del 2023, ¿cómo MC, Movimiento Ciudadano, cuál sería tu evaluación de este 2023 o lo que le espera? Porque ya se ven muy acotados, se ven ya minimizados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero nada más quería comentarte que siempre uno ve, o sea, bueno, siempre cuando hay ataques, ¿no? Que es común, siempre son como los mismos, ¿no? Y dando la vuelta así, el mismo tema y mismo ángulo de ataque. Pero a veces salen ya con algo rarísimo. Y ahora sí, una persona que, Eduardo García, puso, Milei no estaría destruyendo Argentina de no ser por caníbales como Greco. Sí, lo vi. Y yo me quedé así como que, wow, o sea, ese sí me sorprendió. Uno, porque nunca me habían dicho caníbal, pero lo otro es porque yo no sabía que yo era responsable de que Milei estuviera destruyendo Argentina. Si algo tengo que ver, pues mis disculpas a las amigas y a los amigos de Argentina por lo que sea que yo, por la responsabilidad que pueda tener. Pero bueno, sí estuvo muy divertido este comentario. Y en cuanto al Movimiento Ciudadano, a ver, es que por un lado sí necesita una democracia, fuerzas bisagra, que es la apuesta que tiene Movimiento Ciudadano. O sea, para no llegar, por ejemplo, a situaciones como las que estamos ahora, de estancamiento o de congelamiento del Congreso, en donde el Congreso solamente sirve para los cocolazos, para que se repartan cosas, para que se vistan de dinosaurio, para que se avienten ahí cosas, pero no sirve para cumplir con su función fundamental existencial, que es legislar.
hay una minoría de bloqueo suficientemente fuerte como para impedir que todo se mueva. Y tampoco la mayoría ha tenido pues grandes intenciones de seducir o de seducir por las buenas mediante el debate a esta minoría de bloqueo. Movimiento Ciudadano no tuvo en 2021 suficientes votos como para hacer la bisagra, una bisagra con la que se pueda hablar, que pueda presionar a la mayoría para ceder en algunos puntos importantes y que también pueda de pronto colocarse del lado de la oposición o del lado de la mayoría, ser el factor de resolución. Ahora parecía que estaba en ruta a hacerlo, cuando Samuel García era su candidato, o también cuando tuvo la posibilidad que nunca se entendió qué pasó por la cabeza de Marcelo, que jugó todas sus fichas tan mal, pero que tuvo la posibilidad de tener a Marcelo como candidato y que podría haber generado una bancada importante que efectivamente pudiera hacerla de bisagra. Entonces, pero sin embargo todavía queda, me parece que es a finales de febrero, cuando es el último momento para que registren candidato, todavía les quedan casi 2 meses para sorprender, para encontrar a una persona que nadie había visto y que sea capaz de generar esta sensación de alternativa entre los dos polos, entre el polo opositor y el polo de la 4T, y generar pues entonces no una votación capaz de poner en peligro la presidencia para la 4T, pero sí de generar esta bancada alternativa. Hay que ver si le sale, porque el otro día el diario Reforma dijo que Dante Delgado había colocado un sombrerito suyo así, lo cual significaba que él quería ser candidato. No lo sabemos, por lo pronto, quién sabe de quién van a echar mano. Pero por el otro lado, por el de la inseguridad, la inseguridad, a ver, estaba viendo también este periódico hoy, que pone un análisis que hizo la agrupación Causa en Común sobre masacres en estos días, en este año, ¿no? Entonces hubo, el récord lo tiene el insigne estado de Guanajuato, luego sigue Guerrero, luego sigue Zacatecas, y después sigue Chihuahua. O sea, y también vi el diario El País, que decía que la gran base electoral de la oposición para este año va a ser la seguridad. Pero el tema es muy difícil para la oposición, que es fundamentalmente el PAN y aliaditos, tomar como base electoral la seguridad cuando tiene resultados en Guanajuato y en Chihuahua tan malos. Ahora, a mí me parece que ya no tiene caso este tema de decir que la 4T que recibió una mala herencia y que por lo tanto se justifica que no haya obtenido los resultados que esperábamos, porque algún resultado obtenido, que es fundamentalmente el detener la tendencia que venía subiendo desde Calderón y desde Peña Nieto. Entonces, vale, tienen la tendencia, pero eso no es lo que nos prometieron. Eso no es lo que nos prometieron. Nos prometieron bajar la inseguridad. Y si en algunos indicadores lo han hecho un poco, definitivamente está muy lejos de ser aquello con lo que llevaron o obtuvieron el voto de muchísimas personas en México. Entonces, ya no sirve el tema, el pretexto de que, bueno, es que en cuántos años quieres que lo hagan, en los años que prometieron, tan sencillo, solamente eso. Y ya vamos a acabar el sexenio y estamos, como mencionaban Dani y Arnoldo, en una meseta indeseable, no en donde quisiéramos estar. Así es. Pero tampoco puede el PAN decir, y el PRI olvidarse de que ellos fueron los de la tendencia hacia arriba. Ellos fueron, había, por ejemplo, en homicidios muy claramente desde hacía décadas una tendencia a la baja en homicidios que se rompió en 2007 cuando Calderón lanza su guerra. Y a partir de ahí, fue muy sencillo, una línea hacia la baja y de pronto, ¡pum!, para arriba. Claro. Entonces, no puede la oposición
hacer una base electoral, de lo cual ella pues es también corresponsable. Claro. Y bueno, el tiempo se nos va, se nos comió en el tema de la seguridad y demás, y que no lo terminamos de desmembrar, deshacer o en tratar de entender. Vámonos con el postrecito, el final de 1 minuto cada uno. Empiezas, Arnoldo Cuellar. No te preocupes por la economía, que de todas maneras va bien, ¿eh? Pues mira, yo creo que sí, deja el presidente, porque ya falta muy poco tiempo, graves pendientes que tendrán que ser retomados por su sucesora. Y me refiero a su sucesora porque son 2 mujeres las que contienen y ocupan el primer lugar en las encuestas, aunque sea con una distancia. Pero, por ejemplo, el tema de las adicciones, que el presidente se ha referido con bastante ligereza, por cierto, al vincular esto como un entorno quizás, o como una causal de la puesta en riesgo de algunos de los jóvenes que han sido víctimas de asesinatos, también merecería una respuesta institucional. Y no es desde el punto de vista de las campañas publicitarias. Yo creo que habría 2 instrumentos importantes. Uno de ellos sería reactivar, además funcionaba y había experiencia en hacerlo, la encuesta nacional de adicciones, con el INEGI, para tener un poco el termómetro de la evolución de este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno de salud pública vinculado a una actividad criminal. La resultante al final del día es una afectación a la salud pública, porque el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, no son exclusivamente problemas individuales, son problemas sociales y se dan en ambientes que los propician, y frente a entornos familiares, laborales, quizás estudiantiles, que no saben cómo afrontarlos sin ayuda, que es muy complicado, y que ahí tienen que entrar los especialistas y que tienen que venir de alguna manera auspiciados desde el Estado. Entonces, esas 2 vertientes, por ejemplo, no se han avanzado mucho. Alguien podrá decirme, bueno, tuvimos la pandemia y el sector público y la desaparición del Seguro Popular, la construcción del INSABI. De cualquier manera, son respuestas burocráticas. Creo que es un tema fundamental si queremos desmontar la crisis que es doble, tiene doble cara, que es violencia y que es sacrificio de una generación completa por la tenaza que dan las adicciones y la vinculación de estas con la violencia, como víctimas, como victimarios, ¿no? Creo que ahí sí, pues quedará un pendiente importante que tiene que ser tomado con urgencia desde el principio, ¿no? Así es. Daniela Pastrana, tu postrecito final. Ah, sí, Marta Olivia, yo hubiera querido que fuera un postrecito dulce, porque pues ya es el último del año, pero creo que hay 2 cosas que a mí me gustaría apuntar. Uno, que creo que son importantes. Uno es esto: hoy arrancó el primer vuelo y despegó, lo vimos en la mañana, el primer vuelo de Mexicana de Aviación, esta nueva empresa que se creó, Maya, no me acuerdo cómo se llama, Olmeca, Maya y no sé qué más, pero bueno, se retoma el vuelo en Mexicana de Aviación, es decir, hay una línea estatal de aviación que yo creo que a muchos que vimos esa destrucción tan absurda de esa aerolínea que era efectiva y que tenía ganancias, pues nos da gusto. O sea, me pareció un momento emocionante, pero creo que no hay que dejar de ver que tenemos que estar muy pendientes de el gran tema que es una empresa operada por el ejército, como todas las que vaya a operar el ejército, que tenemos que estarlas mirando, porque aunque no esté yo convencida de que la militarización, o sea, que es una militarización como tal, como se ha dicho, porque han estado los militares haciendo muchas otras cosas que no son perseguir políticos, cosas así. El tema de que sean empresas militares o empresarios militares es muy delicado. Entonces, tenemos que estarle siguiendo para el año que entra con mucha lupa la forma en la que va a operar o no, porque es la herencia que se va a dejar al siguiente administración. Y una muy rápida, pero que me parece innecesaria, imperante para fin de año, es, ya parezco yo disco rayado, porque siempre mis postres acá son de lo mismo, pues el tema de Gaza. No dejar de ver, no dejar de mirarlo, no dejar de mencionarlo ningún día, porque todos los días seguimos sumando estas cuentas al horror, al terror del mundo, y el mundo lo sigue registrando. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiéndole a nuestros líderes políticos y al resto de la humanidad en que eso está ocurriendo.
¿no? Y que eso, pues, aunque abracemos y queramos a nuestras personas queridas, también tenemos que no olvidar que está ocurriendo un horror todos los días y que hay que decir que se tiene que detener. Y ya, y muchas felicidades y buen fin de año a todas, todos ustedes y a la audiencia. Gracias, Dani. Temoris, tu final. Sí, bueno, yo con Dani, como dice ella, con el tema de Gaza, y recordarles que precisamente a partir de la cobertura que hicimos y de todo el apoyo que recibimos de muchísima gente y de algunos medios independientes como lanzamos un nuevo proyecto de blog y newsletter, cosa que llega a los buzones de email de la gente, que se llama Mundo Abierto, y lo lanzamos ya para mantener la cobertura del tema Gaza, que es gravísimo. Ahora, si ustedes se fijan en mis redes sociales, está el último texto que hicimos sobre la guerra del Estado de Israel contra el periodismo. Ha matado más periodistas que ningún otro país desde que tenemos registros. O sea, ha sido una matazón de periodistas histórica. Entonces, lo contamos con videos y documentos, investigaciones. En Mundo Abierto lo pueden encontrar en mis redes sociales, en @temoris. Y también esta semana sacaremos, también con la idea del fin de año, un texto sobre los héroes de Gaza. ¿Quiénes son los héroes de la población civil de Gaza? La gente que está arriesgando y dando sus vidas para apoyar a la población civil de Gaza. Gracias, Temoris. Gracias por esta mesa de periodistas, la última mesa de periodistas del 2023. Arnoldo Cuellar, Daniela Pastrana, Temoris Greco, a los moderadores, seguidores de Astillero Informa y en especial a Julio Hernández López, el jefe de esta tripulación. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a los tres, y yo me quedo aquí para despedir el programa.